Ay, espera. Bueno, Mima. ¿Están viendo algo que dice nucleus? ¿O no? ¿Sí? Sí, Lore, se Ah. ve. Sí, sí. Cualquier cosa, si me escuchan que hablo así es porque estoy con mis perros acá. Que por ahí reniega un poquito. Vamos a ver. Es una infección que causa inflamación. No se escucha, Lore. Perdón. ¿No se escuchó nada? No, No, Lore. no. Oh, vení. A ver. Estoy sonando. A ver. Lo pongo de vuelta y ustedes me dicen a ver si lo escuchan. No, tampoco, ¿no? No. No, no se No, escucha. no, no se escucha No. nada. La neumonía es una infección que causa inflamación, irritación y una acumulación de moco en los pulmones. Usted tiene dos pulmones, uno a cada lado del pecho. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, a medida que usted inhala, el aire circula libremente a través de la tráquea y luego a través de grandes conductos llamados bronquios, a través de conductos más pequeños llamados bronquiolos y finalmente entra en unos pequeños sacos llamados alvéolos. Normalmente las vías respiratorias y los alvéolos son flexibles y elásticos. Cuando respira, cada alvéolo o bolsa de aire se infla como un pequeño globo. Y cuando exhala, los alvéolos se desinflan. Hay pequeños vasos sanguíneos llamados capilares que rodean los alvéolos. El oxígeno del aire que usted respira
pasa a través de los capilares. A continuación, el dióxido de carbono de su cuerpo sale de los capilares hacia los alvéolos para que sus pulmones puedan deshacerse de él cuando exhala. Si usted tiene neumonía, sus vías respiratorias o los pulmones tienen una infección causada por gérmenes tales como bacterias, virus, hongos o parásitos. Las vías respiratorias capturan la mayoría de los gérmenes en el moco que recubre la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Los cilios, proyecciones similares a cabellos que recubren los tubos, empujan constantemente el moco y los gérmenes de las vías respiratorias, donde usted puede expulsarlos por medio de la tos. A veces los microbios pasan más allá del moco y los cilios y entran en los alvéolos. Normalmente, las células de su sistema inmunológico atacan estos gérmenes e impiden que usted se enferme. Sin embargo, si su sistema inmunológico está debilitado por la edad, una enfermedad o la fatiga, los gérmenes causantes de la neumonía pueden superar a sus células inmunes y comenzar a multiplicarse. Los bronquiolos y alvéolos se inflaman e irritan a medida que su sistema inmune ataca a los gérmenes que se multiplican. Como resultado, los alvéolos se llenan de líquido, lo que dificulta que su cuerpo obtenga el oxígeno que necesita. Si usted tiene neumonía lobular, uno de los lóbulos de los pulmones se ve afectado. Si usted tiene una bronconeumonía, varias áreas de ambos pulmones están afectados. La neumonía puede causar los siguientes síntomas: dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos, fiebre y escalofríos, confusión, dolor de cabeza, dolor muscular y fatiga. La neumonía puede dar lugar a complicaciones graves. La insuficiencia respiratoria se produce cuando la respiración se vuelve tan difícil que se necesita una máquina llamada respirador que lo ayude a respirar. La septicemia se produce cuando las bacterias causantes de la neumonía pasan al torrente sanguíneo, donde pueden viajar e infectar a otros órganos. En algunos casos de neumonía, puede formarse una gran acumulación de líquido y pus, llamada absceso, dentro de uno de sus pulmones. Los posibles tratamientos para la neumonía incluyen antibióticos si la causa es una bacteria o un parásito, medicamentos antivirales si la causa es un virus de la gripe, medicamentos antimicóticos si la causa es un hongo, descansar y beber líquidos en abundancia, y tomar medicamentos de venta libre, OTC, para manejar los dolores de la fiebre y otros dolores. Si usted tiene neumonía grave, puede ser admitido en el hospital y recibir antibióticos por vía intravenosa y oxígeno. Si tiene preguntas acerca de la neumonía o cualquier tratamiento que le hayan recetado, consulte a su médico. Igual ustedes tienen el enlace, así que lo pueden ver. Son videitos. Está bueno. Interactivo. Vamos a leer un poco lo que sería la neumonía aguda en la comunidad. Ay, bueno. Esperen, voy a cerrar la puerta. Vamos, venga por acá. Vení por acá. Vamos, Toby. Vamos, Toby. Vamos. Pico, vení para acá. Vamos, vení para acá. Vamos,
Bueno, neumonía aguda, que sería una de las causas más frecuentes, ¿no?, de internación, sobre todo en esta época. No sé, está ahí Leonel. Ah, Leonel. Sí, ¿querés leer el concepto? Dale, nadie arrancó. Gracias. Neumonía aguda de la comunidad. Concepto. Proceso inflamatorio del pulmón, vías respiratorias, pulmonares, espacios alveolares e intersticio. Ocasionados en más del 90% de los casos por microorganismos patógenos, bacterias, virus, hongos, parásitos, clamidias, etc. Y el 10% restante por agentes físicos, químicos y otros. La frecuencia de cada agente varía de acuerdo con la edad del enfermo, el lugar en el que se adquiere la infección y el estado de la comorbilidad del paciente. Estos son algunos criterios mayores y menores de admisión, que generalmente uno lo usa en la guardia para saber a qué paciente sí hay que admitirlo y qué paciente uno dice, bueno, no, le vamos a dar el tratamiento vía oral, lo controlamos en 3 días y así. Tiene que tener una frecuencia mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, una PAFIO de 250 menor, 250, eso ya es súper grave. Y en la tirita de gases vemos que la presión arterial de oxígeno es menos de 50, o sea, está en hipoxemia. Una radiografía de tórax que demuestre el compromiso de la neumonía, vemos una parte blanca, que puede ser de un lóbulo o bueno, o esparcida, depende del tipo de cómo llegue el paciente. Después que la presión arterial esté menor de 90 milímetros de mercurio y una diastólica menor de 60. Podríamos decir directamente que una TAM menos de 65 milímetros de mercurio. Nosotros con esto, ¿qué hacemos? Entra por guardia, por ejemplo, ¿no? Entra por guardia, va al shock, vemos, se le hidrata un poco al paciente, se le pone una máscara de oxígeno. Si con eso el paciente mejora, es una neumonía. Perdón, chicos. Se me fue el. Leve. No, claro, es una. Sí, perdón que se me había ido, porque me salió un cartelito del Zoom y se me había ido la. Es una neumonía, digamos que responde a los tratamientos, a la fluidoterapia, y entonces el paciente capaz que no está tan comprometido y puede terminar sin necesita internación, pero en una sala común. A diferencia de que igual paciente ya lo hidrataste a medida de lo posible, porque hay que ver que no esté comprometido la parte cardiovascular, entonces uno no puede hidratarlo tanto, que a pesar del oxígeno, por ejemplo, con máscara de reservorio el paciente no mejoró, ha pasado ya 1 hora, 2 horas, el paciente no mejora, es un paciente para presentarlo a cuidados intermedios o intensivos. Después, bueno, el requerimiento de los criterios mayores es que el paciente ya ingrese en un estado con una mecánica muy mala, en desasosiego y que directamente necesite la asistencia respiratoria, que los infiltrados hayan aumentado un 50%, o sea, muy rápido tiempo. Por ejemplo, ustedes lo citaron, no sé, viene hoy por una neumonía, le sacan una plaquita y casi no se nota, y a las 24 horas vuelve, ya está con antibiótico, todo, y con mayor malestar general, y le sacan una placa y la tiene mucho más grande la neumonía, ya tiene que ingresar el paciente. Después que el paciente evolucione, que no mejora con fluidoterapia, necesita medicación con vasoactivos o inotrópicos, ya estamos en presencia de un shock séptico. Ya ahí cambió. Ya no es una sepsis grave, sino que es un cuadro de shock. Y también que la creatinina esté en aumento. Eso habla de un daño en varios órganos, ya respiratorio, cardiovascular y renal. Ya es un paciente grave. Siempre se le intenta dar al paciente la primera instancia de tratamiento de fluidoterapia,
porque capaz que el paciente corrige. Entonces, que no transite por la terapia intensiva, porque la verdad que no es agradable. Y hay pacientes que con 2 horas en el shock mejoran, o un poquito más, se lo espera, se le pide un tratamiento, un análisis de sangre de nuevo, levanta la saturación, se deja en conducta expectante, por ejemplo, y si en las siguientes 12 horas aún está un poco mejor, ya pasa a sala. Y no tiene que entrar a lo que es terapia intensiva, que no es tan, en realidad no es transitar por un lugar muy agradable. Porque tal vez el paciente no lo necesite en ese momento y ve todo, digamos, se ve pacientes mucho más graves, pero a diferencia, si el paciente en las primeras 2 horas no muestra mejoría, bueno, eso ya es otra cosa. Después otro diagrama también para saber, digamos, si el paciente tiene que ser admitido en la internación o no. Son estrategias, porque muchas veces el médico de la guardia ve muchos pacientes y entonces para estar seguro o segura de que este paciente que está enfrente de ella no está en una situación crítica y de internación, se arma de diferentes score o un checklist, ponele. Entonces dice, bueno, este paciente tiene presión arterial sistólica menos de 90, sí o no. En la radiografía de tórax, el pulmón está con infiltrados bilateral. Se toma, bueno, la albúmina, bueno, nosotros generalmente no lo hacemos en rutina, pero un paciente desnutrido es un paciente que se comporta un poquito más como inmunocomprometido. La frecuencia respiratoria está bien para la edad, no. Los pulsos, ¿cómo están? El paciente está lúcido, está orientado, está confuso. El oxígeno mejora, está bien para la edad, mejora, corrige un poco con oxígeno, y todo eso nos va separando las aguas para saber si es de alto riesgo, de bajo riesgo, de alto riesgo, y el ingreso sin duda al sistema de salud, ¿no? Al hospital. Después, el CUR 65 también nos facilita también saber, bueno, este paciente está con una frecuencia respiratoria mayor de 30 igual, está confuso o no, la presión es muy importante y sobre todo si tiene la edad mayor de 65, suma para el ingreso, porque son pacientes que por ahora, por ejemplo, todo el tiempo se hacen estudios, pero hasta ahora está demostrado que son los que más les cuesta responder a los tratamientos por vía oral o que va disminuyendo sus mecanismos de defensa. Bueno, otro tipo podemos hablar de la neumonía, que hay veces que, de acuerdo al cuadro clínico, hay veces que hay patologías que uno manda a analizar alguna muestra, le saca secreciones, etcétera, y hay veces que no se encuentra ¿cómo se llama? El agente patógeno. Y es un número grande. O sea, hay que saber que en un 50% de los pacientes que ingresan es muy probable que no se le encuentre qué bacteria le causó la neumonía. Igualmente uno siempre inicia con un esquema antibiótico, digamos, estándar para los patógenos habituales de la población, ¿no? Y después, bueno, si sale un patógeno, digamos, si sale la bacteria o lo que le causó, se adecúa el tratamiento antibiótico. Y siempre o sea, fijándonos si el paciente es inmunocomprometido, siempre es bueno preguntarle. Por ahí no es, digamos, de indicación de que ustedes como enfermeros le pregunten al paciente, pero sí es cierto que hay muchos pacientes que se sinceran más con ustedes que con el médico. Eso es una realidad. ¿Por qué? No lo sé, pero es real. Que
que a ustedes le cuentan los antecedentes mejor. Nosotros, por ejemplo, le preguntamos y no saben, o capaz que cuando ustedes toman el turno el paciente ya está como un poco más relajado, al principio estuvo muy aturdido porque quedar internado no es agradable, es una situación que cualquier ser humano percibe como de riesgo. Entonces no se siente, generalmente uno no se siente bien cuando se le dice vas a quedar internado. Capaz que ustedes toman el turno y les cuentan, no, mirá, tuve un cáncer, qué sé yo, tengo tal cosa, y entonces eso ustedes nos cuentan, por supuesto, porque es importante, porque hay veces que hay pacientes que son inmunocomprometidos, a los que sí hay que pensar en una neumonía por un hongo, que por ahí son menos probables en pacientes eh, que no tienen ese riesgo, entonces hay que poner otro esquema antibiótico. Y todo suma, porque eso siempre hay que recordar que somos un equipo de trabajo. Entonces, para mí es como que todo es la cadena de supervivencia es así para el paciente, ¿no? El que tratamos de que sobreviva a toda esta situación que le está pasando. Después, ¿por qué pedimos las plaquitas de tórax que son importantes a veces que sean hechas en lo más breve posible? Porque hay algunas presentaciones que son típicas, otras atípicas, ya si están arriba, uno dice, bueno, ya seguramente puede ser otra cosa. Puede ser un hongo, puede ser bueno, tuberculosis, porque existe o sea, existe todavía, es una entidad que es prevalente. O es de un solo lado, a veces no se encuentra, ¿por qué? Porque es posterior, está detrás del corazón, pero el paciente tiene todos los síntomas. Y aparte sirve también para decir, bueno, hoy la plaquita estaba así y mañana vemos que se incendió, como decimos nosotros, ¿viste? Se prendió, aumentó los infiltrados a pesar del tratamiento que se está dando. Generalmente las causas son el neumococo, la influenza, el estáfilo y bacilos gram negativos. Y las atípicas pueden ser virus, que bueno, eso lo tenemos clarísimo por todo lo que pasó con la pandemia. Puede ser